días tengan todas y todos ustedes. Vamos a dar cuenta de los avances y la evolución del programa de construcción de paz que, en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas y con las autoridades tradicionales y constitucionales de estos municipios, estamos llevando a cabo en esta región del Estado de Chiapas. En primer lugar, hay que señalar, para ubicar el contexto, el origen de un conflicto agrario que data ya de cerca de 4 décadas, que se deriva del momento en que se delimitan los límites municipales y que afecta, no coincide con la dotación agraria que se había definido en favor de ambas comunidades, por lo cual una porción de los terrenos de 115 comuneros del municipio de Aldama quedaron ubicados dentro del municipio de Chenaló. Esto originó un conflicto de origen que tuvo un avance de solución en el año 2009, donde se llegó a un acuerdo promovido por el Gobierno del Estado de Chiapas con la participación del Tribunal Unitario Agrario, en donde se otorgó la posesión a los 115 comuneros de Aldama con una indemnización a los bienes comunales de Chenaló. Sin embargo, en el 2014 resurgió el conflicto entre ambas comunidades cuando el municipio de Aldama notificó a la comunidad de Santa Marta del municipio de Chenaló que ya no se aportaría el agua potable que emana del manantial ubicado en la comunidad de Aldama, con lo cual lamentablemente se reactivó este conflicto al desconocer el acuerdo que se había suscrito en 2009 que implicaba el reconocimiento de la dotación de las 60 hectáreas a la comunidad de Aldama. Esto lamentablemente trae una confrontación violenta entre ambas comunidades, se han dividido comunidades, se han dividido familias y ha derivado en hechos de violencia lamentables, donde a la fecha se tienen registrados 25 pérdidas de vidas humanas, 5 personas del municipio de Aldama, 20 víctimas del municipio de Chenaló y un importante número de heridos graves, 3 en Aldama, 11 en Chenaló, que incluso han requerido de cirugía mayor y incluso actividades de reconstrucción de tejidos y otras tareas importantes. Desde la llegada del gobierno del presidente López Obrador hemos estado interviniendo en este hecho. Eso permitió que en junio, el 4 de junio del año pasado, en 2009, en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas, se firmara un pacto de no agresión con la participación de las autoridades constitucionales y tradicionales de ambos municipios, en donde buscábamos sentar las bases de un acuerdo definitivo que hasta la fecha no se ha logrado, pues prevalece el tema nodal de la resolución de carácter agrario que tiene que ser definitiva. Sin embargo, hemos venido implementando acciones muy puntuales por parte del Gobierno federal, independientemente de las acciones locales, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social y crear las condiciones de reconciliación entre ambas comunidades. Pondré algunos ejemplos de las acciones que se han llevado a cabo, particularmente en este caso en materia de salud, no solamente en lo que va del presente año, del 2020, se han realizado 2.824 acciones de salud, 1.769 en el caso de Chenaló y 1.055 en el caso de Aldama, en donde se están abordando los temas más sensibles de la salud en esta región. Pongo un ejemplo. Hacía muchos años que en esta zona del estado no había habido campañas de vacunación. La primera campaña de vacunación en cerca de 2 décadas se realizó el año 2019 y actualmente se mantiene de manera permanente. Igual la atención a mujeres en cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, los problemas de mortalidad materno-infantil se han abordado de manera directa con una muy importante respuesta de las mujeres de ambas comunidades, con lo cual se ha reducido de manera importante la mortandad infantil en esta región del estado, que era uno de los indicadores más altos en materia de salud. En materia de atención a desplazados, pasamos a la siguiente lámina, se han venido entregando desde el 2019 apoyos para atender las necesidades alimentarias de las familias desplazadas, 409 familias en Aldama, 733 familias en Chenaló, que en conjunto suman cerca de 5.300 personas, a las cuales se les dan paquetes alimentarios
que, como es el caso en este momento de la pandemia, se dan con anticipación, pues tenemos hoy ya entregados a estas familias de desplazados los alimentos suficientes en materia de aceite, arroz, avena, azúcar, maíz, frijol, otros aspectos básicos, por lo menos garantizados, ya entregados hasta el mes de diciembre del presente año, y mantendremos todo el apoyo humanitario. En materia de las tareas de seguridad y protección ciudadana, ha habido, sin lugar a dudas, problemas, tensiones, momentos en donde los puestos que estableció la Policía Estatal se confrontaron con los propios habitantes de las comunidades, como sucedió en los puestos de Cocó y de Tabac, y también con habitantes de Chenaló. Sin embargo, hemos logrado acuerdos importantes, no solamente para que se realicen recorridos, sino que se instalen bases de operación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, particularmente en las comunidades de Santa Marta y Lom, y por supuesto en las zonas de mayor tensión en Cocó, Tabac y otros puntos del municipio del Dama. Como parte de estas tareas para desmantelar pues, el nivel de conflicto y las acciones de los grupos que se encuentran armados, durante el mes de mayo, particularmente entre el 26 y el 28 de mayo, se destruyeron los parapetos y trincheras desde donde efectuaban los tiros los francotiradores. Se desmantelaron 47 parapetos y trincheras en el municipio de Aldama y 27 parapetos y trincheras en el municipio de Chenaló. Esta actividad continúa vigente. Se realiza los recorridos prácticamente toda la semana. Hay presencia de distintas autoridades, no solamente de las fuerzas de seguridad pública, sino de las autoridades del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, que tiene una presencia permanente. Esto acompañado de los programas de bienestar, que en todos los casos, todos los programas de bienestar se están entregando a los beneficiarios de ambas comunidades, y como ustedes lo pueden ver, en casos como las becas educativas para el bienestar o la producción para el bienestar, prácticamente todas las familias de ambos municipios cuentan al menos con uno de los programas sociales del Gobierno federal. Sin embargo, como señalaba, se mantiene la atención. Incluso hubo la necesidad, el pasado 30 de julio del presente año, la necesidad de ratificar el pacto de no agresión de nueva cuenta con las autoridades tradicionales y constitucionales de ambos municipios, en la idea de poder avanzar en la reconstrucción no solamente del tejido social, sino de la infraestructura productiva que se requiere para reactivar todo lo que es el desarrollo de esta región del Estado. Esto nos permitió hacer recorridos. Yo personalmente estuve el día 31 de julio en las comunidades y en las cabeceras municipales de estos municipios, donde empezamos a desarrollar una agenda mucho más puntual de reconstrucción del tejido social, que lamentablemente días después regresaron las agresiones y fue asesinado un habitante de Chenaló, con lo cual pues da cuenta de que muchos grupos no están dispuestos a cooperar con la autoridad local y tradicional en la solución de este conflicto. Por eso hemos venido sosteniendo reuniones de seguimiento con ambas autoridades aquí en la Ciudad de México y en el estado de Chiapas, donde dentro de esta agenda que estamos complementaria para resolver los problemas de violencia, estamos en el proceso de restauración, de reparación del daño a las víctimas, y la definición de las obras de infraestructura y de actividad productiva que se requiere para regenerar la capacidad productiva de la zona en la producción de café, de maíz, de calabaza, de otros productos, pero también de infraestructura de carácter social en escuelas, educación y salud, que esperemos podamos concretar para coadyuvar en este aspecto. ¿Cuál es el horizonte del conflicto? Pues tenemos que resolver el problema de origen, que es el problema agrario. Se ha presentado en la discusión por parte del Gobierno del Estado, con el apoyo de la Procuraduría Agraria, un estudio técnico para la asignación de estas 59 hectáreas de manera equitativa entre ambas comunidades. Hay que señalar que estas tierras no están en un solo polígono, sino están ubicadas en distintas zonas del municipio.
Y si bien había habido propuestas de algunos grupos de que fuera el 50% para unos y 50% para otros, lo cierto es que esta propuesta técnica para distribuir 32.5 hectáreas para Aldama y 27 hectáreas para Chenaló va avanzando. Ya la asamblea de los 115 comuneros de Aldama por unanimidad aceptó esa propuesta y el día de hoy, coincidentemente el día de hoy, habrá una asamblea en Santa Marta, en Chenaló, para ver si la comunidad acepta un acuerdo de esta naturaleza, con lo cual podríamos abordar el problema de fondo e intentar encontrar una solución y así poder cumplir los otros compromisos para el desarrollo de la infraestructura social y productiva que permita mejor bienestar y desarrollo a ambas comunidades. Es cuanto, señor presidente. Bueno, pues muy amplio. Vamos a abrir para preguntas y respuestas. Primero tú, para que de una vez, Alejandro. Venga. Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón, gracias, subsecretario Encinas. Bueno, sabíamos más o menos en qué sentido iba a ir el informe, con base al trabajo que nosotros hemos estado haciendo y verificando también con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que traigo un informe del FRAIBA para usted que se le va a entregar y solo me permito leer un fragmento de ese informe que no aparece en su informe que está presentando. Desde el FRAIBA hemos registrado hasta el día de hoy 628 reportes de hechos, intimidaciones, hostigamientos y agresiones con armas de fuego y hemos realizado 218 intervenciones a los gobiernos federal desde el sexenio de Peña Nieto y el actual gobierno de México que usted preside. Ese es un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a usted. Y en el estatal desde el sexenio de Manuel Velasco Coello y el actual gobierno de Rutilio Escandón Cadenas desde el 2 de abril del 2018 al 17 de septiembre de 2020. En este 2020, dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, hemos realizado las siguientes acciones públicas: 8 acciones urgentes, 1 acción ABAS, un boletín, 3 artículos, pronunciamientos contra la hambruna probable en el territorio junto a la organización del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México que preside la actriz Ofelia Medina, 2 galerías fotográficas, 7 infografías, 5 notifraivas, etcétera. Con respecto de lo que usted está presentando en el informe, por ejemplo, cuando habla de 5 muertos, que son 6, hago la precisión, en el municipio de Aldama y 20 muertos del municipio de Chenaló, o cuando habla de las trincheras o parapetos, como le dicen allá, donde mencionan que son 47 de Aldama y 27 de Chenaló. Quiero hacer 2 precisiones que me parecen por demás fundamentales para entender este conflicto. De esos 20 muertos de Aldama, incluyendo el último que acaba de mencionar, nosotros logramos acceder a 3 de esos expedientes. Ninguno de esos 3, y no logramos acceder a los demás, fueron disparos de largo alcance como los que se dan entre los que vienen de Chenaló, de Santa Marta hacia Aldama o viceversa en el caso de que hay una respuesta de Aldama. Es decir, hay un conflicto interno dentro de Santa Marta originado desde la liberación de los que perpetraron la masacre de Acteal. Desde ahí se fue generando un conflicto para la reactivación de los grupos paramilitares. Hay un conflicto serio entre la expresidenta municipal de Chenaló, Rosa Pérez Pérez, con el ex síndico de ahí que vive en Santa Marta.
tiene una disputa y esos 20 muertos se los están adjudicando a Aldama. Y ese es me parece que un injundio contra los pobladores de Aldama. Y además, en los reportajes que nosotros hemos documentado, que le voy a entregar también, son 21 reportajes audiovisuales que Rompeviento TV ha realizado in situ, ahí en el municipio de Aldama y una parte del municipio de Chenaló, donde se puede uno acercar sin tener tanto riesgo. En el caso de los parapetos y que aparecen, que registran ustedes 47 de Aldama y 27 de Chenaló, eso que ustedes le llaman parapetos, desde ahí yo a veces filmaba, porque tenían que ponerlos para protegerse, incluso para las cosechas que tenían que cosechar en las noches. Ahí estaba yo filmando y ahí estaban disparando, teníamos que estar incluyéndome, escondiéndonos de los disparos de ahí. En un informe de los 21 reportajes que publicamos, en abril del año pasado, había pobladores de Aldama que decían: estamos cansados, llevamos años ya denunciando los disparos y no hay autoridad que intervenga. Los campamentos de la policía que instalaron salieron huyendo de los disparos que provenían de Santa Marta, los policías estatales. Por ejemplo, la cuestión de la presencia del ejército, de estas bases de operaciones mixtas que ustedes están señalando, quien se queda solamente es la policía estatal, y documentamos con video cómo cuando llegaba la policía estatal se agudizaban los disparos hacia los pobladores de Aldama. Audiovisualmente está cuando llega la policía estatal y disparan contra Aldama. En lugar de disminuir los disparos, se incrementan. Si nosotros estamos mintiendo, o si el Centro de Derechos Humanos está mintiendo con la información que se está presentando, hemos solicitado pongan no la policía estatal, es parte del problema. Estando ahí, nosotros documentando, oíamos cómo en la radio la policía estatal decía: están disparando los de Aldama, y nosotros estábamos en Aldama. En los helicópteros hace un mes menos, cuando apareció este grupo paramilitar del que usted no hizo mención, no entiendo por qué, se nos hace gravísimo. Este grupo paramilitar que subió un video presumiendo armas de uso exclusivo del ejército, estos grupos paramilitares con pasamontañas, se presentaron públicamente en un video. Un día antes le habían quitado las armas a la policía estatal que estaba destacamentada en Santa Marta. La preocupación de nosotros, y más allá de que si se le va a creer a los reportes que entrega el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas o a los 21 reportajes audiovisuales con testimonios recibiendo disparos audiovisualmente constatados, pueden considerar que estamos alterando cualquier cosa o que estamos mintiendo. Lo que nosotros hemos planteado es que ¿por qué no instalan del lado de Santa Marta, y si quieren de Aldama también, un campamento de la Guardia Nacional? Porque cuando aparece la Marina, por ejemplo, cuando estuvo ahí la Marina un tiempo, o cuando aparecía el Ejército, cesan por completo los disparos, paran al 100%. Pero ustedes hacen patrullajes. Cuando llega el ejército con el patrullaje, cesan los disparos. Cuando se va, vuelven a lo mismo. Todos los días recibimos los reportes de los disparos, y este fin de semana hubo 3 heridos más. Y hace 15 días la niña María Luciana con 2 disparos, que usted estuvo ahí.
Usted estuvo en la Cañada de Aldama. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el secretario de gobierno ni siquiera conocen esa cañada, nunca la han pisado. ¿La ha pisado más usted que ellos? Y ese es lamentable porque vemos que se nos repite la historia del 95, del 97, del 98, cuando estaba Roberto Albores Guillén como gobernador, Francisco Labastida Ochoa como secretario de Gobernación, Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República, y es otra vez lo mismo. Si hay una protección hacia los de Chenaló, como ahorita se está repitiendo, y ojalá nosotros estemos equivocados y no se vaya a repetir un hecho como el del 22 de diciembre de 1997. Los reportes que nosotros tenemos y lo que documentamos no corresponde con eso que ustedes mostraron, porque no señalaron uno solo de las agresiones que están cometiendo, los disparos que se están cometiendo contra el municipio de Aldama prácticamente todos los días. Y me voy a referir nada más para concluir y no abusar de la palabra. Los últimos reportes, ayer, por ejemplo, a esta hora de la tarde se retiró la base de operaciones mixtas de Aldama en el recorrido. Se intensifican las agresiones de los grupos armados de corte paramilitar de Santa Marta. A esta hora empezaron a agredir a la comunidad de Tabac. A esta hora de la tarde son las 17:29 horas. A esta hora de la tarde le hacemos de su conocimiento que siguen las agresiones de armas de fuego por parte de los grupos armados de Santa Marta, saliendo desde Tocoy, Zaclum, Santa Marta, Chenaló, hacia la comunidad de Cocó. El listado es larguísimo, seguramente usted recibe estos mismos reportes y otros, como nosotros también los estamos recibiendo, y es toda mi palabra. Bien. Bueno, en primer lugar, yo no soy autoridad alguna para descalificar la validez o no de la información que nos hacen llegar distintas personalidades, grupos o colectivos que representan a las víctimas. Por supuesto, todos los días recibo información, ya sea de Ofelia Medina o de Pedro Faro, del Centro Fray Bartolomé de las Casas, como también la recibo de la parte de Chenaló, particularmente de autoridades tradicionales y del propio presidente municipal. Ahí la valoración de esta información y el seguimiento le corresponde hacer a la Fiscalía de Estado, que está en este momento en el proceso o debe de estar en el proceso de judicialización de todos estos asuntos para el desahogo de la información y el deslinde de responsabilidades para castigar a los culpables. El recorrido para desmantelar los parapetos o trincheras se realizó con las autoridades tradicionales y las autoridades constitucionales. Ellos dieron fe de la ubicación de los mismos y dieron cuenta de su desmantelamiento. El grupo paramilitar que apareció en esos días, incluso que hubo el amago del disparo a un helicóptero, no tiene vínculo con las comunidades. Yo sí creo que hay factores externos en el entorno de ambas comunidades que quieren alentar el conflicto, pero no hay evidencia ahora de que ese grupo paramilitar forme parte de alguna de las comunidades. Es un asunto que tendrá que hacerse la investigación. Reconozco las cifras, efectivamente son 6 personas fallecidas en el caso del Aldama, es un error en la presentación. Retomaré este informe y por supuesto estaremos dando cuenta de los avances del mismo, esperando que pronto la Fiscalía del Estado dé cuenta de los avances del proceso de judicialización de esta situación. Por favor. Gracias. Muy bien, pues adelante. Antes de dar la palabra sobre estos asuntos, que es Chenaló, Estila en el caso de Chiapas y en otras partes, es pertinente hacer un llamado a todos los que intervienen en este
conflicto y en otros, a que se unan, se vean como hermanos, que no haya motivo para la confrontación, para el odio. Las autoridades constitucionales, tradicionales, los dirigentes agrarios, los asesores de las organizaciones sociales no gubernamentales, de defensa de derechos humanos, todos tienen que ayudar para conseguir la paz. Porque lo decíamos en el caso de Tila, es el enfrentamiento entre el mismo pueblo. No estamos hablando del enfrentamiento de gente humilde, pobre, campesinos, indígenas, contra caciques. No es el caso. Conozco muy bien Chiapas, como conozco muy bien Oaxaca. En la mayoría de los casos son enfrentamientos entre la misma gente, entre los mismos campesinos, indígenas, pobres. No hay potentados en esa región. No es lo que enfrentamos en otras regiones del país, de los grandes cacicazgos, de banqueros, grandes corporaciones empresariales, los delincuentes de cuello blanco que oprimen al pueblo, que se roban el dinero del pueblo. Aquí, si lo vemos, estamos hablando de una disputa agraria, desde luego hay otros elementos, de 50 hectáreas. ¿Y cuántos muertos? Entonces, tenemos que ayudar todos a conseguir la paz, que todos ayudemos a la conciliación. Y en Chiapas, decía yo, hay buenos ejemplos, también así como existen estos enfrentamientos que vienen de lejos, de tiempo atrás. Hay ejemplos en donde conviven en armonía católicos y evangélicos y se respetan, cada quien va a su templo y no hay confrontación. Pues eso es. No puede ser de buenos y malos. Tiene que ser de armonizar entre todos y escucharse. Hay experiencias de cómo se consigue la paz en estos conflictos, en Oaxaca, por ejemplo, donde por décadas hay confrontación por límites, ya sea municipales o ejidales o comunales, y muchos muertos de un lado y de otro. Y de repente van organizaciones sociales auténticamente pacifistas, partidarios de la no violencia, y hacen trabajo de conciliación.
me consta, y logran acuerdos entre los pueblos. Una vez me conmovió ver cómo huérfanos de un lado y de otro, que habían perdido a sus padres en estos enfrentamientos, estaban juntos firmando la paz, reconciliándose como hermanos. Y estoy hablando de quienes habían perdido familiares por los enfrentamientos agrarios. Ahí están esas experiencias. Hay que orientarnos a eso, no ponernos en un lugar y cerrarnos a escuchar a los otros. En estos casos hace falta la reconciliación y ese es el llamado que hago, a que se dé la posibilidad de un acuerdo en estas comunidades donde hay conflicto. Es parecido a lo de Tila, aunque lo de Chenaló lleva más tiempo. Lo de Tila es relativamente reciente, ahí son años, acá son décadas, pero los pastores de las iglesias evangélicas, los sacerdotes de la Iglesia Católica, los defensores de derechos humanos, los que participan en organizaciones verdaderamente no gubernamentales y las autoridades deben de ayudar en esto para conseguir la paz, porque no se trata de decir estos son los buenos y los otros son los malos. En estos casos, porque les digo, en la ciencia social, en el marxismo, en la teoría clásica, se habla de opresores y oprimidos, burgueses y proletarios, potentados y gente humilde, pero acá no existe nada de eso. ¿Dónde están las diferencias? Si es la misma gente, es el mismo pueblo e incluso de la misma cultura. No hay diferencias sustanciales. No es el caso de una oligarquía que oprime a un pueblo. No, en estos casos son situaciones de otro tipo y da mucha tristeza de que entre el mismo pueblo, la misma gente, los mismos hermanos se estén confrontando. No queremos violencia, no queremos que nadie sufra y todos podemos ayudar. Y tiene que ver también con un replanteamiento sobre nuestra responsabilidad como dirigentes.
Cuando yo estaba joven y salí de la escuela y me había formado en la ciencia social y me fui a una comunidad, a una región, a la zona Chontal, y veíamos como cacique al que compraba el petate a los tejedores, al de la tienda. ¿Quién era el señor de la tienda? Pues vendía el azúcar, el aceite, la sal, el café, el frijol, el arroz, el maíz. Vendía, y así son las tiendas de los pueblos, de las comunidades, y compraba el petate que tejían la mayoría de los habitantes de las comunidades. Entonces, para nosotros, fíjense, era el explotador, el señor de la tienda, también indígena. Ese era el gran cacique. Después nos dimos cuenta de que no era así, que desde luego había una diferenciación social, pero ni siquiera podíamos decir que él era de una clase distinta. En la sociología hay clases y hay estratos, pero no había una diferencia tan importante. Me estoy tratando de acordar del señor, les hablo de hace 45 años. Rufino se llama. Y luego pues ya nos dimos cuenta, pues toda la comunidad pobre, todos, pero no una, todas las regiones, pues a luchar por ellos. O sea, y las diferencias queremos ver las diferencias sociales, pues analicemos quiénes aparecen en la lista de la revista Forbes. Ahí sí. Hay diferencias, pero en Chenaló, en Tila, en la zona Chontal, en la Mixteca, en la Tarahumara, entre las mismas comunidades, no, ahí la mayoría es gente humilde, gente pobre, necesitada. ¿Qué tenemos que hacer? Conciliarlos. Muchas veces hasta las fundaciones de estos potentados ayudan para que se mantengan las divisiones al interior de las comunidades. Eso se busca la forma, la paz. Pero es que hay que vivir ahí. No, por eso, pero hay que buscar la paz. No es nada más defender una parte a un grupo, hay que buscar la paz y hay que tener paciencia. En los 90 quien escribió un extraordinario artículo sobre Tila y los paramilitares se encuentra ahí parado, es Jesús Ramírez, y escribió un extraordinario artículo de ese grupo paramilitar en Tila que se reactivó, Paz y Justicia, y que ahorita es el hermano del que está preso, de ese ex líder del grupo paramilitar, es el que está reactivando otra vez ahí en Tila. Hay que ir a hablar con ellos y conciliarlo.
lo están poniendo como si estuviéramos en un bando. Se está denunciando específicamente que hay agresiones. O ustedes opten por el bando que quieran, está bien, pero paren los disparos, porque la gente la está viviendo. Entre todos tenemos que conseguir la paz y no situarnos en el caso de estas comunidades a favor de nadie. Atenderlos a todos, escucharlos a todos, respetarlos a todos, sí, y ese es nuestro trabajo y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. O sea, nada más aclarar de que debemos de buscar la reconciliación. O sea, porque es fundamental.